Pero bueno, realmente cuando no, ¿por qué muchas veces nos preguntamos por qué sigo luchando con las mismas cosas, ¿no? Sí. Pues porque es como el examen en la escuela, no lo pasas, pues lo tienes que repetir. Y en la prepa peor porque después, o sea, lo haces, no pasaste el examen, bueno, te vas a extraordinario y si no lo pasaste, tienes que recursar la materia. Entonces así como, y volver a hacer el examen aparte, ¿no? Entonces es... Pues yo ya salí reprobada en el Ya extraordinario y en el de a título de suficiencia. Sí, y el recursamiento también. De insuficiencia. Así se llamaba, de suficiencia, título de insuficiencia. Pero bueno, el punto es que no estamos perdidas. Amén. Ya lo vamos a ver al final, pero vamos a ver el enojo y la paciencia, 4 puntitos aquí en el estudio, que dicen que el que fácil se enoja hace locuras. Les voy a leer Proverbios 14:17, pero en 2 versiones, porque no me convenció una versión, así que una parte la agarré de una versión y otra parte la agarré de otra, porque me gustaron ambas. En la Biblia Dios habla hoy, bueno, si quieren, ¿quién quiere leerle la Reina Valera primero? Yo. 14:17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. La Biblia Dios habla hoy, dice, el que es impulsivo actúa sin pensar, ¿no? El que fácilmente se enoja hará locuras. No son ustedes, ¿verdad que no? No, pues ay, por Dios. Yo tampoco. El que es impulsivo Actúa sin pensar. El hombre, y la segunda parte dice, el hombre malicioso será aborrecido. Eso le dice la Reina Valera, la antigua Reina Valera. Dice, los que son demasiado susceptibles y se enojan enseguida, dicen y hacen cosas ridículas y se exponen al desprecio de los demás. Porque dicen, o sea, ya nos ven, yo a veces nada más ya veo las caras de mis hijos, ¿no? Y digo, pobrecitos. No vamos a aguantar a esta mamá, que de nada uno hace y explota una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque la puerta se quedó abierta. Es una locura, ¿no? Enojarse tanto porque la puerta de tu casa está abierta. Pero así, o sea, ¿en qué quedamos? Pero entra mucho polvarero. Sí, pero no hay razón, o sea, es una locura, realmente no amerita muchas veces enojarse tan fácilmente. ¿No? Así dice la palabra en la Reina Valera, el que fácilmente se enoja hará locuras, o actuamos impulsivamente sin pensar en las consecuencias, ¿no? A veces estás enojada y después digo, no, porque si lo digo después voy a tener que pedir perdón. Y a veces el Espíritu Santo sí me controla, pero a veces no. Pero fíjense que hay una parte peor, porque hay personas, o habemos personas, que tal vez en el momento no decimos nada, pero maquinamos cómo vamos a responder. Cuando dices, vendrá la mía. Y dice la Biblia que esas personas son aborrecidas. O sea, el impulsivo, en otro versículo de los que tocamos, da a notar su necedad al instante. Y no piensa. No piensa. De una o sea, vez actúa. Lo vomita y, como dices tú, no, pues lo dije o lo pensé. No, y no digo que tú seas una necia, sino es tu frase. No, ya me exhibió. No, yo no digo eso en ese sentido, sino que a veces solo la expresión, no tiene nada que ver. Pero somos así, pero queda aún peor aquella persona, o sea, delante de Dios, aquella persona que en el momento tal vez supo controlar su enojo, pero fue porque está maquinando cómo tomar venganza, cómo cobrarse lo que le hicieron. Y eso delante de Dios dice que es aborrecido, y aún las personas que están a su alrededor le aborrecen, porque no sabes en qué momento te la va a soltar lo que le hiciste.
Dios nos libre. Pero tanto es malo el que lo suelta así nomás, como el que lo retiene por obvio. buscar esa Obvio. venganza, ¿no? Pues el que lo retiene es más feo, porque está haciendo más daño. Y a uno mismo. Y Porque se hace daño pues, Ya lo en su traes. persona y a los demás. Guarda rencor. Sí. Esa persona, o sea, a lo mejor el que explotó, pues ya explotó, ya lo dijo, y al rato se le bajó su coraje Y como si nada. o como si nada, o vas con la cola entre las patas y pides perdón. La semana, este domingo no, el anterior se suscitó una cosa con unas personas. Y yo terminé muy enojada, ¿no? Y siempre me pasa justo antes de sentarnos a comer. Y es así como que crea toda una incomodidad ya después en la mesa, que después mi papá me dice, a la hora de la comida no se dicen las cosas. Pero me parece que no aprendo, ¿verdad? Y a la final, o sea, vine a dejar algo y una persona me dijo, oye, ¿quieres? Y fui gentilmente grosera, le dije, no, gracias. Y me salí. Ya después se me bajó mi coraje. Tenía razones para haberme molestado. Si eran válidas, sí. Pero actué impulsivamente. Y en la noche que después me tuve que sentar con esa persona otra vez, tuve que ir con un perro con la cola entre las patas y decirle, perdóname. O sea, te contesté, le dije, perdóname porque fui muy cortante. Le dije, no, fui muy grosera con lo que te respondí. Pero es lo que nos lleva a la locura. El Yo ser tengo impulsivos. una duda. Dígame. Como yo también veo acá las diferentes versiones, como que no me cuadran. Sí, porque por ejemplo en la Biblia Dios habla acerca de que, ¿lo quieres leer? ¿Lo tienes ahí? El que es impulsivo actúa sin pensar. Eso en todas las versiones que tengo es, pues con otras palabras, pero es igual. Sí, en la misma. Pero dice, el que es reflexivo mantiene la calma. Pero es que en la Reina Valera justamente Dice lo habla de que el contrario. hombre perverso será aborrecido. ese es el que maquina. Sí, no, lo entiendo perfecto, pero lo que digo es que no cuadra una versión Una con versión la con otra. la otra. ¿A qué se debe? Pues yo creo que formas de interpretar. Pero si ves, en la mayoría de las traducciones, habla acerca de la perversidad de esa maquinación. Creo que son 2 o 3 en las que lo habla así como... Sí, Dios habla hoy, lenguaje actual. Ajá, que lo habla así como de que el que tiene calma es reflexivo, o sea, el reflexivo guarda la calma. Lo exponen de esa manera y también es una verdad bíblica, ¿no? El que es reflexivo en el momento no actúa y eso ayuda a que la calma permanezca, pero no es lo que la mayoría de las versiones hablan. O sea, uno habla de que el impulsivo hace cosas locas, ¿no? O habla o hace algo loco, aquellos impulsivos que terminan rompiendo la mitad de la vajilla o las puertas de su casa, ¿no? Aventándote con lo que... Lo primero que encuentran es ¿no? Y a veces hace uno locuras. Yo creo que muchas veces llegas por ejemplo, a los asesinatos en un momento de un enojo tal que te dejaste controlar por ese enojo y terminan matando a alguien, ¿no? Y que ya después cuando se calman y ven lo que provocaron o golpeas a alguien por un enojo, ¿no? Por lo cual dice que cuando criamos hijos debemos de criarlos sin enojo. No podemos ir y disciplinar a un niño enojados porque entonces voy a descargar todo mi enojo de que a lo mejor solo rompió un plato el niño, sí me desobedeció, pero eso no es lo que importa sino el corazón de un niño. Pero yo fui y lo descargué mi enojo en él, ¿no? Pero la segunda parte, que es lo que estamos viendo en la mayoría de las traducciones, habla acerca de esa perversidad que hay en nuestro propio corazón de maquinar lo malo, el darle lo malo a la persona por lo que me hizo, ¿no? Y en eso, o sea, delante de Dios es mucho más grave, o sea, es grave el impulsivo y carga sus consecuencias,
pero para Dios y aún delante de los ojos de los hombres es más aborrecible esa persona, ¿no? Te cuesta más porque pues no sabes por dónde te va a llegar. ¿Alguna duda o algún comentario del punto 1? No. Muy alejado de nuestras realidades, por cierto. Bueno, yo te voy a comentar, no sé si se acuerdan que les pedí oración por unos hermanos de la familia de unos hermanos de ella de Gainesville, que pues asistían a la iglesia, pero yo no sé cuánto tiempo, porque en donde está la iglesia Pozo de Esperanza está también en ese mismo terreno, o sea, son 3 iglesias. En una de ellas es en donde se congregaban ellos y dice que la esposa pues estaba más metida en la palabra de Dios. Llegó el esposo y se enojó por verla así y nada más agarró la pesa y le pegó y varias veces en la cabeza, que le dijo que siempre con la Biblia. O sea, como aún cuando está uno con el Señor debe uno de estar constante, porque es el que nos anima, aparte del Espíritu Santo, por medio de su palabra, pues nos está redarguyendo, ¿no? O sea, bien importante, porque luego muchas veces nos confiamos, ya somos cristianos, ya. No. Ya, y no, porque las reacciones de nosotros en un momento de locura, como dice aquí, podemos hacer cosas que impensables. Entonces pedirle a Dios diariamente, ¿no? Que nos libre. Sí, nos libre de ese sentimiento tan dañino, ¿no? El enojo nos lleva a tantas cosas, ¿no? A tomar decisiones tan locas, ¿no? Vamos a ver el punto número 2. Dice, el que tarda en airarse es sabio. Vamos a leer en el versículo 29. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Ahí 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La NTV dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, y los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Ay, en otra dice gran estupidez. Sí. ¿En cuál es esa? Dios habla, la lenguaje Dios actual. habla hoy. Dios habla hoy. Dice, el que tarda en airarse se ahorra muchos disgustos y males físicos y morales, como tener que ir a pedir perdón después de que uno abrió su bocota. Dice, los mansos cooperan grandemente a mantener en la sociedad una atmósfera de paz y tranquilidad. Ay, oye, perdón, ¿dónde andas? No, estoy leyendo comentarios que yo escribí del punto 2. Realmente no puse aquí las preguntas, pero es así, ¿no? Es que el hecho de tranquilizarte, ayer escuché un estudio con una psicóloga y nos decía, respiren. Pero se inflen su globito de acá, ¿no? Pero cuando estamos enojados, qué difícil es respirar, ¿se han dado cuenta? No sé cómo uno puede hablar y hablar, porque no estamos respirando cuando uno está enojado. Porque la respiración... Sí, el respirar te permite parar. Sí, te tranquiliza. Como algo... Es que se me hace increíble cómo Dios con algo tan sencillo y tan natural se pueden controlar tantas cosas. La ansiedad, cuando pues, no es en un grado clínico o médico, la puedes controlar por medio de la respiración. El miedo, aún el enojo. Si tú te pones a respirar, se te va a bajar. Y eso, es el hecho de darte ese tiempo de respirar, te va a evitar muchos disgustos y aún males físicos y morales, porque hay gente que a lo mejor no daña a otros, pero en su enojo se daña a sí mismo. El famoso cutting, ¿no? Muchas veces lo hacen por tristeza, pero también mucho lo hacen por enojo, porque sienten una rabia hacia sí mismos que no saben cómo expresarla más, como que sienten como un desahogo al cortarse, al sentir ese dolor, sienten como ese desahogo que sería tan fácilmente si respiraran, pero no nos disponemos a tomarnos ese tiempo. Dice, el que tarda en airarse
es de gran entendimiento. Es una persona entendida, sabia. Y una persona que se toma ese tiempo puede mantener la paz dentro de una familia, dentro de un trabajo, dentro de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces hay divisiones en las iglesias por personas que se enojan porque no están de acuerdo en posiciones diferentes a las suyas, porque a lo mejor ni son tan trascendentes muchas veces, otras sí, ¿no? Pero a veces son cosas sí que no trascienden y no nos tomamos ese tiempo de respirar, de calmarnos para guardar la paz y la tranquilidad con los demás, ¿no? La Biblia nos habla de que la mansedumbre es un fruto, es una expresión del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando no estoy siendo controlada por el Espíritu Santo, no puedo ser mansa, no puedo tener esa tranquilidad de respirar y contener mi enojo. Ahora yo todo esto se lo digo y realmente es un tache en mi vida, porque no soy una persona que sabe tomarse ese tiempo de respirar. Cuando me enoja algo, me enoja. Y yo no soy de las personas que se quedan calladas, yo necesito expresar mi enojo. Y eso me cuesta muchas veces, como ese domingo, tener que pedir perdón, porque ya después recapacito y digo, la regué, no tuve que haber hablado así. ¿No? Pero, en fin. ¿Alguien quiere opinar algo acerca de este versículo? No me dejen hablando sola. Dice, punto número 3, el que tarda en airarse. Yo les invito a que a través de los puntos a lo mejor ya encontraron una característica que sale a relucir sin mencionarse en cada uno de los versículos. Y creo que, si no me equivoco, está solo en una de manera explícita o creo que no. Pero bueno, yo las animo a que vayan, porque esa es la conclusión del estudio de hoy, vayan pensando en algo que es necesario para lograr cada uno de estos puntos, que es lo que yo necesito tener para lograr pues eso es acá en las conclusiones, ¿no? Mira, yo casi nunca pongo y ahora sí. Hasta te faltaron rayitas. me faltó rayitas. Pero bueno, vamos a ir ahí al punto 3 porque dice que el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Okay. La nueva traducción actual dice: quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Fácilmente te enojas. Ay, sí, en eso pienso tanto en mi marido, Dios mío, y luego hasta me desespera su paz. ¡Reacciona! Ay, sí, ese hombre puede estarse cayendo todo, pero para que él pierda la calma, de veras, digo, casi siempre lo admiro demasiado en que no pierda la cordura. El que fácilmente se enoja. El que fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Aquí no solo se trata de promover los problemas o los pleitos, aun de que cuando alguien más los enciende, los comienza, yo tengo que ser una mujer que contribuye a apagar, pero a veces No a seguir. viene alguien enojado contigo y tú le dices, tienes toda la razón. Sí, esa persona es así. Sí, por eso te enojaste, tienes toda la razón. Contribuye. Porque además esa persona que viene contigo a chismearte, a eso es lo que quiere. Que tú también participes en eso. A mí me pasa muchas veces, y entonces cuando uno trata como de frenar, de decir, pero dime tu opinión, pero ¿a poco no es cierto? Pero, espérate,
eso no es lo que pide la Biblia de mí decirte. A mí me ha pasado bastante y seguido. Sí. Entonces tenemos que ser, o sea, no solamente el saber yo controlar mi enojo para no entrar en un problema, sino también no engancharme con el enojo del otro. No, porque entonces ya no solamente está enojada una persona, sino que ya yo ya me sumé y en lugar de tranquilizarla y contribuir a la paz, le echaste más leña al fuego. Sí. hacemos eso, le echamos más leña al fuego y lo que la palabra de Dios nos dice es que contribuyamos a la paz, al amor y a la edificación mutua. Y eso no edifica. No. Qué importante es no quedarse solo con eso. Okay, vamos a avanzar. El punto número 4 dice: el lento para la ira es mejor que el poderoso. Proverbios 16:32. ¿Lo quieres leer, Marquita, por favor? Sí, 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. La NBI dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. O que dominar a los demás, porque esa partecita de conquistar ciudades sí a mí me... Sí, a mí que también. digo, ¿qué onda? Sí. Y dice, más vale dominarse uno mismo que dominar a los demás. Perdón, y la reina, el que diga, Dios habla hoy, dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Sí. Ese es el versículo. No. Dice: dominarse a sí mismo tiene más valor que dominar por la fuerza a otros. Requiere más sabiduría y fuerza de voluntad. Dominarse a sí mismo es un ejercicio tan difícil. A mí me cuesta mucho. Yo soy de las que lo pienso y lo digo. Yo ya a veces ni me pregunto, ¿lo dije o lo pensé? No, yo ya lo dije. No, porque me enoja, sobre todo en el enojo. Y a veces también me gana la emoción, porque no solamente es dominarse a sí mismo cuando uno está enojado, a veces cuando uno está emocionado, también uno puede hablar de más y compartir, y uno suele ser imprudente porque te emocionas y ya quieres decir, pero no es tiempo. Decimos en la casa, no es tiempo, hermano, no es tiempo, ¿no? Pero es así, ¿no? Como es lo más importante, es lo que más forja nuestro carácter como hijas de Dios, el dominio propio. ¿Cuánta falta a mí en lo personal me hace? ¿No? Puedo hacer muchas cosas y las puedo hacer con mucho éxito, pero soy un fracaso muchas veces como esposa, como mamá, como hermana, como hija de Dios. Soy un fracaso porque no tengo un dominio propio. Y si en ese momento viene el Señor, nos quedamos, no nos lleva tanto. ¿Me estás preguntando? Sí. No. La Biblia promete vida eterna. Dice que cuando nosotros pecamos, obviamente hay una ruptura de mi comunión, de mi relación personal con Dios, pero eso no significa que Él dejó de ser mi Padre, que Él me quitó mi salvación. Si quieres, después ahondamos un poquito más en el tema para mostrarte ya con versículos y todo, pero la Biblia promete que nos da vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, o sea, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hay una consecuencia de que hay una pérdida de mi relación con Él. Es como cuando te enojas con Paco, porque Paco se portó mal contigo, tú no quieres hablar con él, ¿cierto? Pero nunca ha dejado de ser tu hijo. Es así, mi relación con Dios es así, como de un padre con un hijo, que a lo mejor el padre hoy está molesto con el hijo, pero no significa que dejó de ser su hijo. Y cuando uno ya recapacita,
Y en la gran misericordia del Señor vamos y platicamos con Él y le pedimos perdón. Pues nos lava y nos purifica y nos santifica. Así Y se es. restaura la Y se relación. restaura la relación. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Pero también pienso en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿no? Y dice: Él es mi abogado, yo tengo que ir en nombre de Cristo y decirle: Dios, perdóname, porque pues en este caso a lo que estamos viendo es que no tuve dominio propio, y me enojé, y contesté, y ofendí, y eso sé que no va de acuerdo a tu carácter, no estoy mostrándome como una hija de Dios. Entonces yo te pido perdón por haberte ofendido a ti, haber ofendido a mi esposo, o haber lastimado a mis hijos, ¿no? Y Él restaura su comunión conmigo, me perdona y me limpia, y volvemos a una relación. Y eso, Marta, es una y otra vez en un día, ¿no? Porque dice que no hay hombre perfecto que nunca peque, ¿no? Pero mi vida, mi salvación no está en juego. Solo que yo misma rompo la relación que Dios me da con Él, ¿no? Pienso aún en Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono al de trono Dios. de la gracia. Desde Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, aunque es un trono de gracia, al cual la Biblia, Dios mismo me pide que yo me acerque confiadamente. No tengo que ir así como Esther, con el temor de que el cetro no iba a caer en ella y iba a morir, porque quien se acercara al rey Asuero sin su consentimiento, sin haber sido llamado, iba a morir. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros dice: acércate a ese trono. Sí, es un trono santo, es un trono de justicia, es algo magnífico, pero dice: acércate confiadamente, como si fueras a ese sillón donde tu papá está sentado y te sientas ahí al lado de él, y sabes que tienes esa comunión, esa cercanía con él, ¿no? Porque eres su hija. Eso es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos dominio propio. Dice: es mejor dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Y gracias a Dios porque tenemos todos estos versículos también, porque no, al menos yo no soy una mujer que muchas veces muestra su dominio propio. Caigo una vez y caigo otra vez, y tengo que ir y decir: perdón, no quise hablarte así, me enojé y respondí. Pero mostrar esa humildad también es bueno, como que no debemos de sentir pues no sé, pues vergüenza, sí, obviamente, porque pues no es grato estar reconociendo que hago mal, pero a la vez, no sé, yo he aprendido a pedir perdón y siento mucho alivio en mi corazón desde el momento en el que estoy pidiéndolo. Entonces tampoco tenemos que ver esa parte del ir y tener la humildad de pedir perdón. Yo lo he aprendido mucho pues en mi vida en Cristo, y realmente ayer me decía Mayra: ¿sentiste? Así se siente, y es hermoso también experimentar eso, en el momento en el que tú arreglas cuentas con alguien y pides perdón y extiendes el perdón también. Ay, eso es muy liberador, y pues yo ya no tengo problema en pedir perdón. Ya es algo que muéstrame si yo te hice algo. Yo siempre soy de enfrentar, nunca he sido de huir.
dime si te hice algo para yo saber, porque no sé, y de verdad, perdón por eso. Entonces, creo que eso es algo también muy hermoso, vaya. Sí, Dios nos liberador. permite eso, Dios nos permite eso. Sí, por lo cual Él mismo nos lo dice, ¿no? Ven y confiésame Sí. tus pecados, porque Él sabe que no podemos cargar, ¿no? No, Aún como nos dice que corramos la carrera de la fe, dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y entonces vamos a poder correr con libertad la vida cristiana, ¿no? Pero aún para el hecho de poder ir y pedir perdón, se necesita estar llenas del Espíritu Santo, dejar que Él sea quien controle mi vida, porque si sigo yo en la carne, pues no, ¿verdad? Nunca voy a ver que necesito pedir perdón, ¿no? Es todo la misma obra del Espíritu Santo en nosotras día con día, trayéndonos convicción de lo que Dios pide de nosotros. Y con respecto a lo que dices, Martita, es esa confianza en Dios, esa fe de saber que Él te perdonó tal y como tú eres. Así, a cada una nos perdonó con nuestros defectos y no chiquitos, muy grandes, ¿no? A veces. Y confiar y aceptar ese perdón. Porque si tú aceptas el perdón, tú vas a estar completamente segura de que siempre Él va a ser tu papá, de que siempre va a estar a tu lado, de que cometemos muchísimos errores al día, muchos, pero a lo mejor terminando el día yo me entrego a Dios y le digo, no sé qué tanto lastimé, ofendí o hice mal, y perdóname porque, y creer que Él te perdona. Porque esa seguridad de creer que Él nos asiste, nos perdona, híjole, da mucho consuelo y da mucha paz. Y que nunca vamos a perder la salvación. Vamos a pagar el castigo de nuestro pecado, sí, pero nunca vamos a perder esa salvación tan importante que Él nos da. Creyendo, porque ¿cuál es el requisito? Creer. Así es. Vamos a continuar con el último puntito. Dice que el enojo puede ser controlado. Sí, puede ser controlado. Proverbios 19:11. ¿Qué dice? ¿No quieres leer, hermana Mari, por favor? 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En la Biblia Dios habla hoy, dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Estaba leyendo un comentario y decía que el hombre prudente observa dos reglas respecto a su enojo. La primera es que no actúa precipitadamente en respuesta a su enojo, sino que se calma y considera el peso de la ofensa. ¿No? O sea, realmente es para tanto, como le dijo Dios a Jonás, ¿no? Tanto te enoja la calabacera, ¿no? Pero fue Dios quien le tuvo que preguntar a Jonás, pero muchas veces Hasta la muerte. hasta la muerte, y era una calabacera. Que ni él la plantó ni Y la nada. regó, y así como Dios la hizo crecer en un día Él la apagó. ¿Cuántas veces nosotras somos así? ¿No? O sea, tanto te enoja. Pero la persona que es prudente se detiene y considera el peso de la ofensa. O sea, realmente es para que yo responda de esa manera a lo que me hizo fulanita o mi esposo. Es para que yo reaccione de esa manera, es para que yo esté dispuesta a romperme en comunión con Él. Tanto me enoja. La segunda cosa que considera esa persona prudente es que no es bueno ser rencilloso, sino perdonar la ofensa. Y perdonarla, cuando uno perdona una ofensa, quien recibe la honra es uno mismo. Me gustó, me llevaba ahí un comentario a 1 Samuel 10:27. Es cuando el rey Saúl
está siendo coronado. Fíjense, el rey Saúl, que lo catalogamos de que pues fue un pésimo rey, pero recordemos que quien lo escogió fue Dios. ¿Cuál? ¿Qué versículo? Primera de Samuel 10:27. Entonces, Saúl no hizo todas las cosas mal. Entonces, en ese momento en el que él estaba siendo ungido como rey, porque no se coronaban, sino se ungían, hay unos hombres, ya está ahí todo el pueblo, y Samuel manda a traer a todos, dice, para que vengan y vean a quien Dios eligió por rey que ellos pidieron, porque Dios no era su plan que el pueblo tuviera un rey, pero el pueblo quiso tener un rey. Para eso estaba ahí. ¿No? Él era su rey y desecharon a Dios. Entonces Dios todavía le dice, hágale. Yo les voy a dar un rey, ¿no? Y ya lo escogieron y todo, pero dentro de esta multitud en el pueblo de Israel, dice que había unos hombres perversos, fíjense, que dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Se hizo el desentendido, dice en la Biblia, Dios habla hoy. O sea, vio y... En otras palabras, diría Proverbios, pasó por alto las cosas. Ya era el rey, era el que Dios había escogido. Estaba siendo ungido y hubo personas que le tuvieron en poco. Dice, ¿cómo me va a reinar este? ¿No? Este es el rey, así con una desprecio. Pero fíjense que cuál era la característica al empezar el versículo. Dice, pero algunos hombres, ¿qué? Perversos. Es la característica de la persona que ofende. Hay perversidad, como lo vimos en el primer versículo. Sinvergüenzas, dice en otro. Que el malicioso, el perverso. Ahí vimos en el 17, esa misma característica. Pero Saúl demostró prudencia, pasó por alto la ofensa. Y tenía otro versículo. 10:27. Y fíjense después, en el versículo 11-13, están pidiendo, dice en el versículo 12, ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. Pero Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Él tenía la oportunidad de vengarse. Él era el rey. Y él simplemente pasó por alto la ofensa, ¿no? Entonces el enojo sí puede ser controlado. Tengo que pensar y medir si realmente es para tanto el enojo que estoy mostrando. Porque hay veces que nos pasan cosas que realmente ameritan un enojo y no reaccionamos así. Y hay otras, o sea, a veces suele pasar mucho cuando crías a un niño, ¿no? Hace cosas muy insignificantes, pero estás de malas y lo reprendiste y lo castigaste y le diste vara, pobre niño, ¿no? Todo el día. Pero hay veces que realmente había una situación de su carácter, por ejemplo, una mentira, o sea, que un niño se convierta en un mentiroso, es algo más digno de disciplinar, pero muchas veces lo pasamos por alto. Pero si rompió algo, si dañó algo, entonces nos enfurecemos y no actuamos con cordura, como con una correcta medición, con equilibrio. No, hay cosas que realmente vale la pena enojarse, pero hay otras por las cuales no, y tenemos que pasar por alto. Pero bueno, ya nada más la conclusión porque nos quedan 3 minutos. Yo les hablaba de una característica que se repite de una forma como silenciosa en cada uno de los puntos, y es el dominio propio. ¿No? Para que una persona no se enoje fácilmente y no haga locuras, ¿qué tiene que hacer? Calmarse, entrar en un dominio propio. Para tardar en enojarse, para apaciguar el pleito,
para mostrarnos valientes, poderosos, o sea, en todo, para que el enojo sea controlado, tiene que haber un dominio propio. Y eso me llevó a Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 10. ¿Quieres leerlos, Carlos? No. ¿Lili, lo tienes? Segunda de Pedro o primera. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos del 3 al 10. Ok. Ay, pero mi versión es diferente. ¿No importa? Ok. 1 del 3 al 10. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Ya habíamos escuchado este pasaje, ¿verdad? Hace unos cuantos meses, no sé si ya tiene un año, que nos predicó Carlos Luna de este pasaje. Yo creo que ya debe tener como un año. Y me impactó desde ese momento, y ayer yo pensaba mucho en este pasaje. Siempre nos quedamos con que el dominio propio es una característica del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Pero también es algo que tenemos que nosotras mismas ser diligentes en añadir, ¿no? Desde ahí me quedé pensando, o sea, pero no solamente es algo que tenemos que hacer, sino que ya está en nosotros. Dice que en los versículos 3 dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que me ha sido otorgado a mí en Cristo. Ahora que yo le conozco, yo gozo de tener ese poder en Cristo, ese poder que le levantó, ¿no? Entonces, no soy incapaz de tener dominio propio. ¿Por qué? Porque en Cristo tengo todo lo que yo necesito. Y no solo se dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, nos dio toda una herencia. También ahí en Primera de Pedro, si ustedes la leen, hace no mucho, como un año, la estudiamos, la carta de Pedro, y nos habla todo de lo cual Dios ya nos dotó, nos capacitó, nos dio toda su herencia. Entonces, por lo cual nos hace partícipes de su naturaleza, que no es la naturaleza divina de sus atributos, porque hay atributos de Dios que son intransferibles, como su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Eso no vamos a poder gozar nosotros de ellos, pero sí nos da en su divina naturaleza la capacidad de tener su modo de pensar, su modo de amar, su modo de actuar, ¿no? Entonces, esa naturaleza está a mi alcance. Él me la ha dado. Dice, ahora, eso es lo que Dios ya hizo por mí, me hace partícipe de su poder y de su naturaleza en todas las promesas que Él me ha dado, preciosas y grandísimas, dice aquí. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dice que debemos, la NBI dice que tengo que poner todo empeño. Eso se refiere con ser diligentes. Yo tengo que poner todo lo que está en mi parte para poder tener
estas características para poder vivir en esta naturaleza. Y esto solo es posible cuando yo tengo una relación personal con Dios. Primeramente por la salvación que Él me dio en Cristo, y segundo porque es algo que yo busco día con día. No solamente hablábamos hace rato con Mayra, yo puedo decir que rara vez pasa un día sin que yo lea la Biblia, pero no es raro el día que yo vivo en la carne. Y tú puedes decir, ¿cómo está eso? Si lees todos los días la Biblia, ¿cómo puedes vivir en la carne? En mi vieja naturaleza. Porque no basta leer las Escrituras, porque leer la Biblia no es tener una relación personal con Dios. Tener una relación personal con Dios va más allá, donde yo dispongo mi vida en oración y le pido a Él que Él controle mi vida y yo permito que su palabra me hable, no nada más agarrar y leerla como cualquier libro, porque eso lo hace mucha gente que ni siquiera le conoce. Entonces yo tengo que disponerme, o sea, poner todo empeño en agarrar en las mañanas y decirle, la voy a leer, Señor, pero muéstrame. Ábreme la entendedera, le digo yo. No, porque... Pero sí es cierto, bueno, en mí sí es cierto, y me doy cuenta después, en el transcurso del día, el día que por X, Y o Z no abro la Biblia, es peor. O sea, la carne me mueve. Me zarandeó. Sí. O sea, sí, el leer la Biblia, a mí en lo personal, sí me frena mucho en mi actitud, en mi vida diaria, en responder, en el hablar, en el actuar. No, en el pensar. Todo. O sea, a mí sí, yo el día que no leo, algo que digo chin, así, lo dije, lo pensé. Sí, es así, ¿no? Pero tiene que haber, o sea, no solamente tenemos que leer, sino realmente, sí, claro, pues ir humillado delante de Dios y decir, acá estoy, enséñame, porque poner ese empeño. Y cuando yo pongo ese empeño, entonces yo voy a poder ir y empezar a añadir, cuando ya vine, ya tengo esa relación con Dios, ya estoy consciente de todo lo que Él ya me capacitó, puedo venir y añadir a la fe, o sea, no, a mi fe de mi salvación, fe, hace rato leíamos con Mayra, Hebreos 11:6, que dice que porque sin fe es imposible agradar pero a Dios. sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe que Él pide que añadamos ahora. No basta con quedarnos con la fe de mi salvación. Yo tengo que añadir esa fe donde yo me acerco a Dios creyendo que Él existe. No es que cuando oramos le estamos hablando al viento, y eso ya lo sabemos. Hay una persona que me escuche, que dice la Biblia que hasta Él inclina su oído para escucharme. ¿Esa fe es Hebreos qué? Hebreos 11:6. 11:6. Entonces, después de que yo ya le agrego esa fe, viene algo más, tengo que agregarle una virtud, y esa es una virtud, habla de la disposición de hacer buenas obras, porque sé a quién he creído, lo conozco, entonces yo tengo la disposición de hacer buenas obras. Entonces también dentro de esas buenas obras tengo que ir y agregar o añadir conocimiento, que es ese conocimiento íntimo, profundo de una relación con Él, que no se da solo por leer la Biblia, sino porque yo realmente voy con la actitud correcta a buscarlo, a querer conocerlo. Y cuando yo conozco a Dios, entonces viene algo bien importante. Tengo dominio propio. Pero si no hay conocimiento, no hay virtud, no hay fe, no hay dominio propio. Y por lo consiguiente, tampoco hay paciencia, ni tampoco hay piedad, ni afecto fraternal, y mucho menos hablemos del amor aquí al final, que es mostrar un amor ágape, como Dios nos ama a nosotros. Pero todo empieza desde donde yo tengo que poner todo empeño, o sea, ser intencional en añadir a mi fe. Si yo no estoy dispuesta a crecer, a buscar a Dios, entonces yo no voy a crecer ni en fe, ni en virtud, ni en conocimiento, ni en dominio propio,
mucho menos hablamos de la paciencia, ¿verdad? Seguiremos siendo mujeres impacientes que mostramos más nuestro enojo viviendo en la necedad que en contenernos. Y lo digo para vergüenza mía, porque a mí me cuesta un chorro contener el enojo. No, este estudio lo iba a dar Sefi. Y el Señor yo creo que quería enseñarme algo, porque Sefi no pudo venir. Entonces, no es casualidad, Dios quiere una y otra vez enseñarnos a nosotras cuál es nuestra área débil, dónde nos estamos equivocando. Muchas veces tenemos conocimiento, pero nos falta la fe de creer que Dios realmente está ahí, o ser intencionales en mostrar virtud. ¿Qué es lo que te falta de añadir en tu vida cristiana? Yo creo que a todas, en alguna manera u otra, nos faltan todas, ¿no? Entonces yo las animo a que realmente lo primero que necesitamos cuidar para controlar nuestros enojos, yo sé que cada una de ustedes lo vive de una manera distinta y en un grado distinto. A lo mejor yo soy más explosiva, ¿no? Pero de una manera u otra es una lucha que tenemos como mujeres. Yo no sé si ustedes, pero yo no soy muy paciente, ¿no? Es cuando a mí me dicen, ahorita, no, yo ya quisiera que están corriendo por la cubeta que ocupo, ¿verdad? Porque me dijeron ahorita. Pues como no vienen ahorita, pues yo voy mejor. Pero no soy paciente y eso acrecenta o incrementa mi enojo, porque no soy paciente. Pero no soy paciente porque no tengo todo lo demás. Entonces, y eso denota en mi falta de comunión con Dios. Cuando menos tengo comunión con Él, más expuesto estoy. Y la conclusión es el versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, no es que vamos a perder, no es que es posible perder la salvación, sino que no vamos a estar tan propensas al pecado, a la tentación, a romper nuestra relación con Él, ¿no? Y no nos vamos a quedar sin fruto. Vamos a tener un galardón con Él. Entonces, esto era lo que yo les quería. Espero haya sido de bendición. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Mucha reflexión. No es fácil el tema. Que el Señor tenga piedad de nosotros y no venga en medio de tanta tribulación. Vamos a orar. Yo pido una oración por Roxana, por sus decisiones, pero aún más por mi corazón hacia ella. Me está costando. El otro día hasta se lo dije y después no sabía. Bueno, le dije, perdóname si no debí de habértelo dicho, pero me está costando mucho amarla en este momento. Me cuesta. Me enojo mucho, aquí lo habla, cuando la escucho hablar, cuando la escucho actuar. Me está costando así demasiado. Yo le pido mucho perdón a Dios porque en verdad pues yo sé que Él está trabajando en mí justamente la paciencia y el enojo hacia ella. Entonces, pues pido mucho por ella, pero también por mí, porque me dé realmente la sabiduría para mostrarle a Cristo en mi vida, porque además me echa mucho en cara, pues no que tú tan cristiana, mucho. Entonces, mucho por Rox y por mí. Cuando Paco me dice eso, pero estoy en el camino, no ando por ahí. No, yo lo que yo le digo a Roxana es, mamita, yo soy la más imperfecta, yo jamás me jacto de decir que soy lo máximo por estar en Cristo. Nunca, me equivoco muchísimo. Y
Pero bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? Es que luego dicen eso los hijos. Sí, claro. Luego Y te buscan herirlo a uno y luego en la herida, pues uno también reacciona y bueno, pues el dominio propio me cuesta, trato de verdad de tener dominio propio, y en muchas cosas yo le he dicho a Roxana, a mí no me cuentes, a mí no me digas, yo oro por ti, porque Dios te estorbe a lo máximo